Muy buenas tardes, días, noches, licenciada, a la hora que vea esto. Nosotros somos el grupo número 2 y el tema del cual vamos a hablar son sobre los prótidos. Nuestro grupo está conformado por Margaret Vargas, María Leonela Ganchoso, Elizabeth Hidalgo, María José Brito y quien les habla, Natalia Montes. Los temas los cuales vamos a hablar en esta exposición son sobre los objetivos de la exposición, definición, características, función, estructura, clasificación, tipos, fuente alimentaria, uso nutricional y enfermedades. Comenzando por los objetivos, tenemos como objetivo principal definir qué son los prótidos con sus características para conocer la importancia de los mismos. Así también tenemos reconocer las fuentes alimentarias de donde se obtienen las proteínas, con el fin de conocer este tipo de macromoléculas de origen animal y vegetal. También conocer las características, funciones y estructuras de los prótidos, para aprender a emplear las proteínas de manera correcta en la alimentación diaria. Y también tenemos determinar las consecuencias por exceso o deficiencia de proteínas. Ahora hablaremos sobre la definición. La información que brindaré a continuación fue recopilada del libro Cell and Molecular Biology, publicado por la Universidad de Wisconsin en 2020, con el autor principal Gerald Bergstrom, traducido por la página LibreText en 2022. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas compuestas por subunidades de aminoácidos que se enlazan covalentemente formando cadenas lineales llamadas cadenas polipeptídicas. Estas cadenas adoptan una estructura tridimensional específica mediante plegamientos. Algunas cadenas polipeptídicas plegadas funcionan de manera independiente, mientras que otras se combinan con otras cadenas para así formar una estructura proteica más compleja. En ocasiones, la proteína final requiere la presencia de grupos no polipeptídicos. Pero a pesar de estas diferencias entre todas estas cadenas, todos los aminoácidos se componen de una misma estructura, que consiste en un carbono central, que es conocido como carbono alfa, y este a su vez se encuentra unido a tres grupos funcionales, que son un grupo amino nitrogenado, un, un grupo de ácido carboxílico y un grupo alquilo, que es lo que diferencia una cadena proteica de otra. Y eso es lo que va a variar entre los aminoácidos. Las proteínas varían en forma y peso molecular según la secuencia de aminoácidos. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína globular, plegada en una estructura compacta similar al de un globo. Mientras que el colágeno, que es el que está presente en nuestra piel, es una proteína fibrosa, que ésta posee una estructura extendida similar a una fibra. Las similitudes entre las proteínas compartidas con los miembros de nuestra familia son los que contribuyen a las semejanzas físicas que tenemos unos con otros, mientras que las diferencias en las proteínas que poseemos en distintas partes de nuestro cuerpo, como lo son en nuestro cabello, en nuestros ojos, en la forma de nuestro rostro o en otras partes del cuerpo, explican las variaciones entre unos individuos de otros. A continuación, mi compañera Elizabeth va a continuar con la exposición. Yo les voy a hablar sobre las características. De las principales características tenemos que las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en otros casos de azufre y fósforo. Los prótidos están formados por unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes que se combinan en diferentes secuencias para formar las proteínas. 9 de ellos no los produce de por sí el cuerpo, se obtienen a través de las dietas. Entre ellos tenemos la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metiotina, fenilanina, treonina, triptófano y valina. Las personas que consumen una dieta balanceada rara vez necesitan tomar un suplemento proteico. Forman parte de las estructuras celulares como la membrana, el citoesqueleto y el colágeno.
Actúan como enzimas, catalizadoras, reacciones bioquímicas. Transportan sustancias dentro y fuera de la estructura celular, y, por ejemplo, como la hemoglobina. Entre sus funciones, las funciones que desempeñan las proteínas son muy variadas y esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, para componer estructura de los seres vivos y hacer posible las reacciones químicas. Entre las principales funciones de la proteína tenemos que son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que nos presenta en otras moléculas como las grasas e hidratos de carbono. También sintetiza y mantiene los diversos tejidos o componentes de nuestro cuerpo, tales como los jugos gástricos, las hemoglobinas, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Asimismo, ayuda a transportar las determinadas grasas a través de la sangre en el oxígeno y el dióxido de carbono. Controla los procesos del cuerpo como el crecimiento y el metabolismo. Por ejemplo, la insulina transporta también el organismo de diversas sustancias, como el oxígeno, el hierro, los lípidos, por ejemplo, la hemoglobina. Conforma la estructura de diversos tejidos, como la piel, el cabello, por ejemplo, el colágeno y la queratina. A continuación, mi compañera Leonela, que les va a explicar un poco más de la exposición. Les voy a hablar acerca de la estructura. Se dividen en 4 niveles de estructura: secundaria, terciaria y cuaternaria. Esta de la editorial de Lipider, Estructura de las proteínas, escrito por Gómez en el año 2023. Estructura primaria. Esta estructura proteica es la secuencia de una cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, en las que siempre hay un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Estos siempre permanecen intactos. En la estructura secundaria, estas se establecen por puentes de hidrógeno entre aminoácidos cercanos en la cadena polipeptídica, entre los grupos carbonilo y amilo. En estas existen 2 tipos de estructuras. Tenemos la alfa, también conocida como hélice, y tenemos la beta, que es conocida como una hoja plegada. En la alfa, la estructura de la cadena polipeptídica se enrolla en forma de espiral debido a los giros alrededor del carbono central de cada aminoácido. Y cuando la cadena principal se estira en su máximo permitido por sus enlaces covalentes en una estructura de zigzag, estableciendo puentes de hidrógeno intercatenarios, la hoja adopta una configuración especial, que esta es conocida como la hoja plegada beta. La estructura se vuelve altamente estable gracias a la participación de las cadenas laterales de todos los aminoácidos en estos enlaces cruzados. Las cadenas polipeptídicas pueden formar estructuras en hoja beta, que pueden ser paralelas o antiparalelas. Ahora, continuando con la estructura terciaria, esa es cuando existen atracciones entre láminas beta y hélices alfa. Esta estructura es específica para cada proteína y determinará la función de dicha proteína. La estructura puede formar proteína de tipo fibroso y también de tipo globular. Entre las proteínas fibrosas son insolubles en agua y tenemos la queratina o el colágeno. Y las proteínas globulares, estas son solubles en agua. Por último, tenemos la estructura cuaternaria, que esta implica la interacción de más de una cadena polipeptídica. Por lo tanto, la asociación de diferentes subunidades para formar complejos funcionales en forma de dímero. Los dímeros son una unión de 2 monómeros. Y también tenemos los trímeros, que es la unión de 3 monómeros. A continuación, mi compañera Margaret va a continuar con la clasificación.
Bueno, yo les hablaré acerca de la clasificación de las proteínas. Esta información fue obtenida de una presentación en SlideShare del 2024 con el título de Clasificación y Metabolismo de las Proteínas hechas por Luis Rojas. Bueno, estas suelen ser clasificadas en base a su estructura, sensibilidad, composición, química y la solubilidad. Pero de acuerdo a la cátedra, solo nos centraremos en la composición química. De acuerdo a su composición, estas proteínas se suelen clasificar en holoproteínas, que tenemos a las globulares y a las fibrosas. También tenemos las heteroproteínas, que tenemos a la glucoproteína, lipoproteína, también tenemos a las nucleoproteínas y las cromoproteínas. Bueno, empezaré hablándoles de las holoproteínas o proteínas simples. Estas son formadas únicamente por aminoácidos, las cuales se dividen en globulares o fibrosas, como ya dije anteriormente. Un ejemplo de globulares son las enzimas y unos ejemplos de fibrosas son los colágenos y las queratinas. En heteroproteínas o proteínas conjugadas, estas están formadas por una fracción proteica o por un grupo y por un grupo proteico que se denomina grupo prostético. Y dependiendo del grupo prostético, existen varios tipos también. Tenemos las glucoproteínas, que son moléculas compuestas por una proteína unida por uno o varios glúcidos, ya sean simples o compuestos. Estas se suelen encontrar en casi todos los organismos, desde bacterias hasta seres humanos. Luego tenemos las lipoproteínas, que son más complejas, son macromoleculares, formados por un núcleo que contiene lípidos apolares y una capa externa polar formada por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas. Estas actúan como transporte de triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre. A su vez, se subclasifican según la densidad. Tenemos las lipoproteínas de alta densidad, HDLL, lipoproteínas de baja densidad, LDL, lipoproteínas de muy baja densidad, que es VLDL. Tenemos también las nucleoproteínas, que son proteínas estructuralmente asociadas con un ácido nucleico, que puede ser el ADN o ARN, y se caracterizan fundamentalmente porque forman complejos estables con los ácidos nucleicos. Por último, tenemos las cromoproteínas, que es una proteína conjugada, y esta contiene un grupo prostético pigmentado o también llamado cofactor. Un ejemplo común de esto es la hemoglobina, que contiene un cofactor hemo, que es la molécula que contiene el hierro y que hace que la sangre oxigenada parezca roja. También les hablaré acerca de los tipos. Las proteínas se pueden encontrar en dos tipos, de origen animal y origen vegetal. Las proteínas animales son las que tienen un mayor valor nutricional, ya que aportan aminoácidos esenciales. Tenemos las carnes como la res, el cerdo, pescados y mariscos. También tenemos los lácteos derivados de la vaca, oveja, cabra, yogur, entre otros. Y por último, los huevos también. Tenemos también las proteínas vegetales. Estas proteínas tienen mucho menor valor nutricional que las animales. Dentro de todos los alimentos que las contienen, las legumbres son las que contienen más proteínas en mayor concentración. Tenemos las legumbres como los garbanzos, las lentejas, la soya. Tenemos frutos secos como las nueces, almendras, maníes. Y cereales como la quinoa, avena y maíz. A continuación, le daré el paso a mi compañera María José para que concluya con la fuente alimentaria, uso nutricional y enfermedades por la consecuencia en exceso o carencia de proteínas. Continuando con la explicación, yo le voy a detallar acerca de las fuentes alimentarias donde vamos a poder encontrar estas proteínas. Como ya lo explicó mi compañera Margaret, existen dos tipos, ¿verdad? El de tipo origen vegetal y el de tipo animal. Entre el tipo vegetal se encontraban, por ejemplo, el aguacate, las almendras, mientras que en el animal se encuentra el queso, el pollo, incluso también las carnes. Tenemos que recordar que las proteínas al momento de entrar en el proceso de la digestión, estas se van a dividir o se van a sintetizar o a descomponer en pequeñas partes conocidas como los aminoácidos. El cuerpo humano necesita, por ejemplo, un gran porcentaje de estos aminoácidos para poder tener un correcto equilibrio y poder realizar sus diferentes funciones.
Entre estos, los aminoácidos se van a clasificar en tres tipos. Los aminoácidos van a tener como función principal pues, facilitar la glucogénesis, participar en el transporte de metabolismos y también tienen actividades enzimáticas que van a contribuir a aumentar la inmunidad. Ahora bien, como le expliqué, estos aminoácidos se van a clasificar en tres tipos. El primero, que es conocido como aminoácidos esenciales. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el concepto de este tema? Pues son aquellos que el cuerpo no van a poder producir y deben sí o sí ser proporcionados a través de la dieta. Entre estos tenemos la histamina, la isoleucina, leucina, lisina, la metionina, finalina, treonina, el triptano y la valina. Recordemos que estos aminoácidos esenciales van a cumplir con una función importante. Por ejemplo, van a poder permitir el estado de ánimo, el apetito, la regulación del sueño y también, por ejemplo, va a permitir ayudar a que el proceso de los neurotransmisores sea mucho más rápido. Pueden promover también la salud hepática, como es en el caso de la metionina y la histidina, que va a producir un apoyo antiinflamatorio y antioxidante en las diferentes células. Asimismo, tengo que percatar o tengo que poner que los aminoácidos, esto dependiendo de la dieta variada que tengamos, van a poder ser consumidos por las diferentes fuentes alimentarias. En cuanto a los aminoácidos no esenciales, pues estos en cambio van a estar presentes a través de la decomposición de las proteínas y estos van a poder clasificarse como por ejemplo la alanina, arginina, asparagina, ácido aspargático, glutamínico, cisteína, glutamina, la prolenina, la serina y la tirosina. Cada uno de estos aminoácidos no esenciales no quiere decir que no van a ser importantes en nuestro cuerpo. Claro que cumplen con una función importante, solo que en un pequeño porcentaje. Los aminoácidos, por ejemplo, como acondicionantes, también están dentro de esta parte de aminoácidos. Y estos son necesarios al momento de la enfermedad o el estrés. Quiere decir que cuando tanto los aminoácidos esenciales no están en el porcentaje adecuado, necesitamos de estos condicionantes. Entre su clasificación, pues, se encuentra la arginina, la cisteína, la glutamina, la tirosina, la prolinina y la serina. Cada uno de estos aminoácidos condicionantes son muy populares, sobre todo en el mundo de la suplementación o también en el mundo del culturismo, debido a que van a permitir que el músculo tenga una mejor densidad o un mejor volumen. Por ejemplo, la glutamina, que es más abundante ahora en nuestro cuerpo y este se va a agotar en actividades físicas que nosotros llegamos a realizar y también pueden permitir diferentes funciones como fortalecer el sistema inmune, el reparar el tejido muscular, combatir con el catabolismo y asimismo con el anabolismo. Dentro del uso nutricional tenemos que los aminoácidos son muy importantes, sobre todo porque esto van a formar la estructura de las proteínas. Y estas proteínas, dependiendo la edad, dependiendo el sexo o incluso el género, van a ser necesarias en diferentes porcentajes. La ingesta diaria aproximada de diferentes proteínas, por ejemplo, para los adultos, es de 10 al 35%, a diferencia que para los niños o para las personas de adultos mayores. 1 gramo de proteína es proporcionado o nos proporciona aproximadamente 4 calorías, mientras que una persona que consume una dieta aproximadamente de 2000 calorías podría comer aproximadamente 100 a 400 calorías proteicas, proporcionando así pues el 20% en su totalidad de las calorías diarias. Y por último, estas proteínas son muy importantes para nuestro cuerpo debido a que al momento que no tenemos como por ejemplo cuando no desayunamos, a veces estas van a servir como fuentes de energía o a veces cuando los hidratos de carbono o las grasas no son lo suficientes, formando así diferentes enzimas, anticuerpos, la hemoglobina, que es la que se encarga de transportar el oxígeno a la sangre, el colágeno, la queratina, entre otras. Cuando nosotros consumimos un exceso
de proteínas, van a presentarse diferentes enfermedades. Como una de las principales tenemos la obesidad. En Ecuador se presentan bastantes casos de obesidad, sobre todo en los niños, o asimismo vamos a tener la desnutrición. La obesidad se debe a que existe un aporte directo de energía aproximadamente de 4 calorías por gramo y que estas van a estar acompañadas por una grasa estructural. Asimismo, cuando existe un aumento de residuos indeseables, como por ejemplo la urea, el ácido úrico, van a permitir que se desarrollen diferentes patologías renales, como es en el caso de los cálculos, o asimismo cuando existe un aumento de eliminación del calcio por el riñón. Y por último, también tenemos dentro de otras enfermedades renales, como la enfermedad gota, la insuficiencia renal, las afecciones hepáticas o los procesos reumáticos. Y como por siguiente tenemos en cambio a las enfermedades que se van a presentar en un consumo deficiente, o sea que el cuerpo no va a tener el porcentaje necesario para poder desarrollar cualquiera de estas funciones. En la principal tenemos la desnutrición, pues recordemos que la desnutrición puede estar categorizado diferentes a partir de un IMC menor del 18.5 en diferentes personas, sean adultos o niños. También tenemos el retraso del crecimiento. Cuando las proteínas no son suficientes en el cuerpo, esto va a hacer que los niños, sobre todo, no lleguen a desarrollarse completamente o incluso comiencen a tener problemas como por ejemplo la anemia, que es una de las principales enfermedades que presenta aquí el Ecuador, como la nutrición crónica o también la falta de apetito. Y por último tenemos los edemas, la delgadez, problemas con el hígado alterado y también con problemas tóxicos cuando el hígado no es capaz de poder filtrar las diferentes toxinas o capaz de eliminar todos estos residuos que quedan al momento de ser ingresados al cuerpo. Oigan, chicas, la afirmación es obtenida a través de Paysandú, publicada en la Universidad del Trabajo de Uruguay en el año 2020, acerca de las estructuras y las funciones de las proteínas y los aminoácidos. Gracias.